Vamos a tener ahora un tiempo de meditar en lo que la Biblia es. En el día de hoy nos corresponde ver la autoridad de las Escrituras. La Biblia es autoritativa. Y mis hermanos, nos restan, con la enseñanza de hoy nos restaría una. Obviamente podemos tener todos los atributos, innumerables atributos de la palabra de Dios, pero solamente en esta serie corta hemos visto 4, los cuales han sido: el primero, que la Biblia es la palabra de Dios, haciendo énfasis en lo que es. Luego veíamos en el siguiente que la Biblia es inerrante e infalible, que no tiene errores ni tampoco tiene la capacidad de cometer errores, de fallar, sino que lo que dice es cierto. Y el día de hoy vamos a ver lo que es la autoridad, que va muy cercana a la siguiente que veremos, que tiene que ver con la suficiencia, con que ella es suficiente. Y debemos nosotros meditar en todas estas cosas, porque hoy más que nunca, siempre ha sido una necesidad, pero hoy nosotros seguimos observando cuán necesario es el que nosotros podamos sostener esta verdad de que la Biblia es la autoridad sobre nuestras propias vidas. Como no tenemos un texto específico, puntual, que sea donde vamos a meditar, sino que vamos a citar varios textos y dar algunos enunciados acerca de ello, quisiera que iniciáramos orando y luego a lo largo del desarrollo de la enseñanza vamos a ver varios versículos para tenerlos en cuenta. Vamos a orar, hermanos, en el día de hoy por esto. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias, oh Señor, porque Dios, hemos cantado, Señor, acerca de tu palabra. Y hemos dado gracias, Señor, a ti por tu palabra, Señor, por aquellos que usaste para que la escribieran, por esa inspiración que les diste, Señor. Hemos dado gracias, Señor, también por cada uno que ha predicado de tu palabra, Señor, a lo largo de la historia. También hemos dado gracias por aquellos que has usado para que la hayan traducido a los distintos idiomas, incluso el nuestro. Gracias también te hemos dado, Señor, porque tu palabra la has usado para que haya sido llevada a lugares, Señor, recónditos de nuestro mundo, de nuestro planeta. Y también, Señor, porque sigues obrando y con tu palabra, Señor, despertando a aquellos que se encuentran en tinieblas, aquellos muertos, Señor, que tú les alumbras con tu palabra, Señor, y los conduces a tu verdad. Señor, gracias, porque en nosotros lo has hecho, y por tu gracia, por tu misericordia lo seguirás haciendo, Señor. Tú nos santificas en tu verdad, tu palabra es verdad, Señor, y te damos gracias por ello, pero también te rogamos, Señor, que hoy podamos ver la autoridad que ésta tiene sobre nuestras vidas y sobre todo mortal, Señor, sobre toda persona, incluso aún después de muerta, tu palabra sigue siendo verdad y sigue hablando, Señor, y sigue diciendo, Señor, lo que debe decir. Tu palabra es ciertísima, Señor, a tal punto que es eterna, que cielo y tierra pasarán, Señor, pero tu palabra jamás lo hará. Y a esa seguridad, Señor, en esa fortaleza hoy nosotros nos afirmamos, nos sostenemos y queremos, Señor, que esta enseñanza sea dada, sea transmitida, sea creída por nosotros, sea cimentada en nuestros corazones y podamos nosotros andar conforme a ella. Te pedimos esto, Señor. Te rogamos que uses, Señor, me uses a mí, Señor, como predicador, como maestro, Señor, en esta noche, pero también a mis hermanos y a aquellos que escucharán, Señor, esta enseñanza. Bendito Dios, que por encima de todo hombre, Señor, tu palabra sigue siendo verdad. Que todo mortal, Señor, sea considerado mentiroso, mientras tu palabra sea considerada verdadera. Amado Dios, porque así lo es, porque ella misma lo dice así. Bendito Dios, te damos gracias y nos sostenemos en esta declaración. Amado Dios, te oramos. Amén y amén. Mis hermanos, hoy no tenemos, como he dicho, un texto principal, pero vamos a ir citando algunos. Quisiera leer para comenzar lo que nos dice la palabra del Señor en Isaías, capítulo 8, versículo 20. Isaías 8, 20. Nos dice la palabra del Señor: a la ley y al testimonio, si ellos no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Lo que nos está tratando de decir el texto es que no hay luz para aquellos que no hablan conforme a la palabra del Señor. El texto es claro, el versículo es muy simple en lo que quiere decir,
no simple en su contenido, sino en lo que procura decir, es fácil entendimiento. Si no se sostienen en esa palabra, entonces para ellos no hay amanecer. Mis hermanos, día de hoy, en estos días, se ha dicho esta declaración y ha sido una noticia tremenda. La gente ha estado hablando de esto, las redes sociales se han llenado de esto, y es la declaración del Papa Francisco. Es para muchos el histórico cambio de postura de la Iglesia Católica. El Papa Francisco señaló que los homosexuales tienen derecho a una familia. En el documental Francesco, presentado el pasado miércoles en el Festival de Cine de Roma, el sumo pontífice respalda la unión civil entre personas del mismo sexo e incluso apoyó la aprobación de leyes de unión civil para parejas homosexuales. Estas declaraciones se alejan de la postura actual del Vaticano y de la de sus predecesores. La pregunta que se hace History Channel es: ¿serán acaso un cambio de paradigma para la Iglesia Católica? La declaración que ustedes seguramente la han visto, o la gran mayoría, yo imagino que todos, dice: las personas homosexuales son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Realmente es un resumen de un documental seguramente más amplio, el cual no he visto, pero esta ha sido la noticia que ha hecho eco. ¿Por qué podemos decir nosotros que esta declaración no es cierta? ¿Qué podemos nosotros decir acerca de esa frase que ha sido el eco hoy o en estos días en las redes sociales acerca de esta pronunciación del Papa? ¿Por qué? ¿Qué podemos argumentar? Porque él no es la autoridad. Exacto. ¿Dónde encontramos la autoridad? Exactamente, para nosotros no es autoridad. Pero ¿dónde está la autoridad? ¿De qué trata la enseñanza del día de hoy? Que la autoridad está ¿dónde? En la Biblia. Y la Biblia nos dice, por mencionar un solo pasaje, Juan 1:12, que solamente a los que creen en su nombre, en Jesús, a los que han sido llamados por Él, dice la Escritura, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho, la potestad de que sean llamados, de que sean hechos hijos de Dios. No solamente porque alguien dice que X persona o X grupo es hijo de Dios, inmediatamente tenemos que decir, sí, ellos son hijos de Dios. No, es la Biblia la que ha de decir quiénes son considerados hijos de Dios. Por el sermón del domingo, incluyendo a los homosexuales, que son criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, que eso es otra cosa diferente, nosotros por esa razón podemos amarles a ellos y les amamos, porque son hechos a imagen y semejanza del Señor, aunque esa imagen, al igual que la de todo pecador, se encuentre distorsionada. Sin embargo, decir que son hijos de Dios no es cierto, y por añadirle es hacerle un daño a ese grupo. Es hacerle un daño a ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque creen que están en paz con el Señor cuando no es así. Y podemos recordar las mismas palabras que están en las Escrituras que dicen: dirán paz, 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 y no hay paz. Están diciéndole a estas personas: tú te encuentras en paz con Dios. No importa el tipo de vida que vivas, tú te encuentras bien con el Señor. Y eso no es así. Todo pecador necesita rendirse ante el Señor, buscar el perdón que Él otorga. No importa cómo se llama el pecado, sea la homosexualidad, sea la mentira, sea las borracheras, sea cualquiera sea el pecado, todo pecador necesita arrepentirse e ir a Cristo Jesús. Y eso no es lo que está diciendo esta persona. El Señor no está comentando eso. Ahora, ¿por qué mencionar esto, mis hermanos? Porque precisamente esa iglesia que se dice ser cristiana, que para el mundo se conoce como cristianismo, aunque seguramente ustedes dirán, y yo no, eso no es así, pero cuando definen el cristianismo se desprende en dos ramas generales, o unas 3, 4, y el catolicismo aparece desde allí. Así que cuando nosotros nos hacemos llamar cristianos para el mundo en general, estamos incluidos como los católicos. Y tenemos que decir que ellos no están sometidos o que ellos no se sostienen bajo la fortaleza, bajo la verdad de la autoridad de las Escrituras. En cambio, nosotros deberíamos pensar y deberíamos tener en cuenta que para nosotros no es así como lo dice esta persona. Para nosotros la Escritura es la palabra autoritativa de nuestro Señor. Mis hermanos, si la palabra de Dios deja de ser la autoridad para alguien, para un grupo o incluso para una organización que se hace llamar cristiana, esta ya se encuentra navegando en aguas tenebrosas o definitivamente se ha hundido en las profundidades del error
y de la perdición. No importa si se hacen llamar cristianos, si se alejan de la autoridad de las Escrituras, tengamos por seguro o que están navegando en aguas tenebrosas o que definitivamente han naufragado ese barco, definitivamente se hundieron. Hace más de 500 años que conocemos el tiempo de la Reforma, sucedió algo, pues no es igual en el sentido de que era la misma cosas que vemos hoy de la Iglesia Católica Romana, pero sin lugar a dudas tiene que ver con el haberse ellos alejado de la autoridad de la palabra. Y ahora no era a través de la fe que el hombre se salvaba solamente como dice la Escritura, sino que ellos decían, tienen que dar un case, tienen que dar una coima, tienen que dar una indulgencia, que era como se llamaba. Ellos le habían agregado al Evangelio, a la palabra de Dios, le habían agregado una forma para salvarse. ¿Por qué? Porque el Papa de la época, porque los líderes religiosos de la época le habían añadido algo a la Escritura, y ellos, como se veían como autoridad, incluso por encima de la palabra, ellos podían hacer estos cambios a conveniencia. Y el Señor usó a un monje llamado Martín Lutero para que él pudiera levantarse en contra de esta falsedad, en contra de esta arbitrariedad, en contra de esta osadía de ir en contra de la palabra de Dios. Yo no me imagino a alguien en su sano juicio que si de pronto hay un general con un arma que está diciendo, el que se salga por esa puerta, por la razón que sea, le doy 5 tiros. Y usted en su sano juicio va a decir, ¿y me salgo y qué? No, en ninguna persona en su sano juicio se quedaría quieta, porque ese hombre de autoridad tiene un elemento poderoso que tú no lo tienes, y que si tú incumples lo que él te dice, te va a pasar algo malo, ¿no? Ahora, las personas a diario no les importa que este no es un general, sino que es el Dios creador y todopoderoso del universo, y él no tiene un arma, él tiene el control de todas las cosas. Pero las personas prefieren irse en contra e ignorar cuál es el llamado y cuál es la que esa persona, lo que este ser todopoderoso, nuestro Dios, está pidiendo y demandando de las personas. Estos hombres empezaron y se alejaron del Señor, y Lutero en esa época, en un lugar, en un acto conocido como la dieta de Worms, cuando le dijeron que tenía que decir lo contrario a lo que él había sostenido, cuando tenía que declarar que lo que él había dicho hasta ese momento era algo falso, él expresa lo siguiente. Y permítame leer toda la declaración porque es bastante bonita e interesante. Sé que algunos se la saben de memoria, pero entiendan por los demás, por amor a los demás, decirla. Nos dice esta frase Lutero: ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes, y es esta: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por las razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. A Dios que me ayude. Amén. Esa fue la convicción de un monje, de un hermano en el Señor de siglos atrás. No era un ser especial, no tenía ninguna cosa que nosotros no tengamos hoy, sino la Escritura y sostenerse en que esa es la autoridad. Eso fue lo que hizo este hombre, moverse y ser convencido de seguir en adelante en sus declaraciones contrarias a la Iglesia Católica, que por cierto era la iglesia imperante y la única iglesia en Occidente. Y este hombre va en contra de la iglesia a la cual él pertenecía, porque lo que estaban diciendo no era conforme a las Sagradas Escrituras. Mis amados hermanos, nosotros hoy tenemos ante nuestras propias vidas un argumento interesante que sostener, y es que la Biblia es autoritativa. Y la razón de sostener esta verdad es porque nosotros nos vamos a ver, a diario nos lo hemos enfrentado, cómo nosotros deberíamos andar y cómo deberíamos no cuestionar, pero sí estar presentando defensa de lo que las demás personas dicen. Porque ante una declaración, como por ejemplo la que decía al principio del Papa, nosotros tengamos que decir lo contrario, sabiendo que las personas se nos van a venir encima.
Imagínate la iglesia cristiana o el grupo de cristianos más conocido a nivel mundial, y ahora van a decir que sí, mira, el Papa, su máxima autoridad, su líder está diciendo esto. ¿Quién eres tú para irte en contra? Esas son las cosas que nos van a empezar a decir. Y es esto precisamente, no es el Papa la autoridad. Ese es el principio, el primer argumento que vamos a decir es que Él no es autoridad, no solamente sobre mí, sino que sobre ningún ser en la tierra es autoridad. La autoridad es del Señor y Él ha dado su palabra como autoridad sobre toda criatura. Y cuando Dios dice algo, eso es lo que nosotros deberíamos seguir. Por eso es importante, mis hermanos, y a Dios gracias, que este tema lo estamos viendo justamente cuando alguien que dice tener su verdad se va en contra, y es noticia mundial. Porque cuando escribe un charlatán como estos pastores de la prosperidad, dice algo, realmente hace mucho eco en un grupo, pero lo que ha dicho este señor es mundial. A nivel mundial esto está haciendo eco, y así muchas cosas peores seguramente vendrán, y tendremos nosotros que seguir sosteniendo que es la Biblia la palabra autoritativa de Dios, es la autoridad. ¿Qué significa, mis hermanos, entonces, que la Biblia es autoritativa? Esta es una primera pregunta que quisiera que nosotros pudiéramos analizar. Una primera pregunta, solamente vamos a ver dos preguntas. La primera es, ¿qué significa que la Biblia es autoritativa? Bueno, esto significa que la Biblia es la autoridad final o la corte de última apelación en todo lo que afirma o implica. Permítanme explicarlo. Esto no nos está diciendo que de ecuaciones diferenciales la Biblia tenga la última palabra, porque la Biblia no habla de ecuaciones diferenciales. La Biblia no habla de física lineal, de física cuántica. La Biblia no habla de cómo deben ser los colores para hacer un diseño muy bonito. La Biblia no habla de cuáles son las notas más que deberían entonarse, ni de acordes mayores ni menores. La Biblia no habla de eso, así que en eso la Biblia no se está presentando como autoridad. Pero de lo que la Biblia habla, de eso nosotros podemos afirmar que lo que ella dice de eso que está hablando es totalmente autoridad y es ciertísimo. Como en esta definición, como se nos dice, es la corte de última apelación en todo lo que afirma. Es decir, que no es que necesita un jurado, no es que necesita un juez para que decida por ella, sino que la Biblia sola en sí misma es la corte, el último tribunal, es la que decide todo lo que debe decidirse o lo que debe hacerse, y lo que ella sostiene es eso, una verdad. Quisiera que pudieran leer conmigo lo que nos dice 2 de Pedro capítulo 1 versículos 20 y 21, mis hermanos. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 20 y 21. Dice la palabra del Señor: pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Aquí el autor está hablando acerca de la Biblia. Voy a repetir el texto porque sé que algunos todavía lo están buscando. Voy a repetir el texto. Nos dice 2 de Pedro 1, 20 al 21. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. 3 puntos vemos en este versículo. Y es lo que quisiera que viéramos de este texto, se desprende de este asunto de la autoridad de la Escritura. Lo primero que nos dice es que la Escritura no es algo de interpretación personal. No es simplemente que yo tomo un versículo y yo dije, aquí me está diciendo esto y hago con eso una fiesta, como hacen muchos hoy día. Toman un versículo, lo sacan de contexto, lo vuelven un pretexto. No juzguéis. Ya, de ahí hacen una doctrina y tú no puedes decirle nada nunca al pastor. El pastor puede estar haciendo cualquier fechoría, como un bandido, como un rufián, pero como él dice, no juzguéis. O toman un texto como decir, no te metas con el ungido de Jehová, y hacen otro festín con ese texto para que las personas sometidas a él tengan miedo y no se metan jamás con él. Mira lo que dice David,
del rey que lo estaba persiguiendo: tú no hagas eso. Y eso no es lo que están diciendo esos textos. Pero cuando toman una interpretación personal, pueden hacer con eso lo que quieran. Pueden convertir sus predicaciones, pueden transmitir a las personas lo que ellos quieran transmitir. Finalmente tienen una idea y lo que buscan en la Biblia son citas. No sé si a ustedes les ha pasado, cuando están preparando el desarrollo de algo, que usted dice: bueno, yo tengo que buscar de esta tarea que me han pedido hacer del colegio, los niños, de la universidad, los que están en la universidad, y de repente tienen que buscar y nutrir su tarea, y buscan argumentos y toma: bueno, esto lo dijo fulano de tal, habla de esto lo dijo de esto que me están preguntando esto. Bueno, estas personas lo que hacen no es de la Biblia transmitir, sino que tengo esta idea, voy a citar la Biblia para que apoye lo que yo quiero decir. Y la Biblia no es de interpretación personal. Para mí dice esto, para ti puede decir lo otro. Y como en el mundo vivimos en un relativismo, donde toda persona tiene una verdad, que no hay verdad absoluta, sino un relativismo, entonces cada uno puede decir lo que mejor le parezca de cualquier cosa, incluso un versículo bíblico. Pero nosotros entendemos que mientras el mundo pueda hablar de su relativismo, nosotros podemos hablar de que existe un absoluto, y precisamente es la palabra de Dios. Ese es el absoluto que nosotros tenemos. Lo que ella dice es así porque es autoridad. Porque en este texto nos va a mostrar un segundo punto, o un punto acerca de eso. Pero nosotros, y queriendo mantenerme en este asunto de la interpretación personal, quisiera añadir que hay una realidad, y es que las aplicaciones varían en un texto, en un versículo. Es decir, otra persona pudiera enseñar de Génesis 1, versículos 1 y 2, hablar acerca de lo mismo que estábamos diciendo, pero aplicarlo de una manera distinta. Por ejemplo, muchos se acercaron el domingo o dijeron el domingo: mira, yo no había pensado ese tema de que los límites que estaban allí en la creación pudiera yo verlo como los límites morales que Dios ha puesto sobre mi vida. Usted lo hubiese podido aplicar de otra forma. Pero ahí en texto no estamos dando límites físicos y lo que Dios hizo bajo un contexto donde está sometida, donde está creada, valga la redundancia, la creación. Pero lo que dice el texto no puede ser burlado, no puede ser alterado, porque inmediatamente estaríamos entrando en un terreno herético o en un terreno de simplemente ignorar que esa palabra es la palabra de Dios. Ahora, otra cosa que nos dice este texto que hemos leído de 2 de Pedro 1, 20 y 21 es que la escritura no es producto de voluntad humana. Primero nos dice que no es de interpretación personal, la tomo y la interpreto a mi modo porque yo quiero. No es así. La escritura se interpreta a sí misma. Pero en un segundo punto vemos del texto que podemos decir que no es producto de voluntad humana. No simplemente fue que un día Pedro se sentó a escribir esto porque quiso. No fue que Pablo escribió esas cartas porque quiso. Ay, ¿de qué hablo hoy? Bueno, mira, escribe ahí lo que te voy a dictar. No fue incluso, mis hermanos, que aunque ningún mortal haya estado en el principio, eso que narró Moisés, que es al que nosotros por tradición damos como el autor del Génesis y de los 5 primeros libros de la Biblia, incluyendo Génesis, no fue que él se lo inventó, no fue que él dijo: ¿cómo se habrá inventado el mundo? Bueno, yo estando en Egipto decían esto, pero yo no creo esto por esto, y él empezó a sacar conclusiones. No, la Escritura dice que inspirado por el Espíritu Santo, los autores bíblicos escribieron lo que escribieron. Fue Dios mismo que quiso que eso quedara plasmado en su palabra, y Él mismo, Dios, no por voluntad humana, fue voluntad de Dios. Hay una canción para niños, mis hermanos, que tan pronto terminemos acá yo se las voy a compartir para que ustedes la estudien. Es una canción increíblemente maravillosa porque habla de estas verdades. 1500 años, 40 escritores hicieron la Biblia, Dios nos habla hoy. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. No fue voluntad humana, sino voluntad de Dios. Y a manera de cántico los niños pueden aprender esta maravillosa verdad. La Escritura no fue producto de un hombre. Si un hombre hubiese inventado este Dios, si hubiese inventado esta Escritura, otro plan de redención se hubiese inventado. Todos estuviéramos diciendo: hagamos cada uno lo que queramos, todos vamos a ser salvos. Pero eso no es lo que dice la Biblia, porque contiene la revelación absoluta de nuestro Señor. La revelación de la Escritura es fruto de la voluntad divina. Por eso es que ella demanda sometimiento. Si fuera voluntad nuestra, hoy pudiéramos decir: haz lo que tú quieras. Al final todo el mundo tiene una verdad y cada verdad puede valerse por sí misma. No es lo que nos dice el mundo. Si este libro fuera voluntad humana, cualquier cosa que estuviera allí escrita lo pudieras hacer o no hacer, porque finalmente es relativo. Pero como es la voluntad de Dios, lo que consigna la palabra del Señor,
entonces por eso ella demanda de nosotros sometimiento. Debemos someternos a ella. Pero lo tercero que nos dice este texto es que es inspiración del Espíritu Santo. Estos escritos, mis hermanos, cada uno de estos libros que tenemos en la Biblia, cada una de esas palabras, cada una de esas tildes, cada una de esas comas, cada uno de esos aspectos que ahí nos menciona, aunque algunos son difíciles de entender, aún cualquier parte de la Escritura, aún los nombres difíciles de poder seguir, aún esas pronunciaciones que vienen de otros idiomas, aún eso el Señor fue lo que inspiró. Y una de las preguntas que algunas personas se hacen es, ok, yo puedo entender que esa inspiración, pero seguramente alguna parte. Pero mis hermanos, nosotros también tenemos que declarar que es toda la Biblia es inspirada por el Señor. Por favor, alguno que pueda leerme Salmo 119, versículo 160. Y otro hermano que pueda leer Apocalipsis 22, versículos 18 al 19. Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad y eterna cada una de tus justas ordenanzas. La suma. O sea, que cuando dice suma, ¿qué está incluyendo? Todo. Toda tu palabra es verdad, es eterna. Toda. No es simplemente, no, algunas cosas me parecen inspiradas, no es todo. Aun cuando cuenta la historia de Lot con sus hijas, eso el Señor quiso que estuviera consignado. Apocalipsis 22, versículos 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Wow. Yo no sé qué están pensando de la vida aquellos que toman la Escritura como si fuera cualquier cosa para quitar y añadir. Evidentemente ese texto es contundente y nos habla acerca de lo que ocurre a aquellos que intenten añadirle. Añadirle algo es mentir, ¿cierto? Cuando usted exagera algo, allá pasó, pero es que ese cuento así como pasó no suena como tachero, voy a ponerle algo más voy a crecerlo. No, eso es mentir. Añadirle algo es mentir. Cuando estas personas añaden a la Escritura, dice que traen sobre ellos unas plagas, eso es mentir. Pero también algunos otros quitan. Ay, eso mejor no lo digamos. Cuando voy a predicar este texto, mejor voy a quitar este versículo porque eso el hermano se va a sentir como mal. Eliminar el consejo de la Escritura es reducirlo, y es como decir, Señor, tú te equivocaste en decir lo que está aquí escrito. No, esa es la autoridad. No es una parte la que yo puedo tomar, no es una parte la que yo puedo quitar. No, mis hermanos, es toda la Biblia, es inspirada por Dios y toda la Biblia es autoridad. Mis hermanos, no hemos sido llamados a ser editores de la Biblia. Un editor es aquel que toma el contenido de una cosa y dice, bueno, yo creo que esta idea tú tienes que escribirla de esta manera. Por ejemplo, como lo que nos hacen los hermanos que compran imágenes en las redes sociales que nos editan a los predicadores. Evidentemente a veces damos ciertas declaraciones, pero en el contenido las mejoran. Eso es editar. Pero la Biblia no está llamada a que sea editada. Así como dice la verdad autoritativa del Señor, no seas un editor, sé un lector y sé un seguidor apasionado de lo que la palabra de Dios te revela y te lleva a que tú puedas seguir. Este es parte, mis hermanos, del problema de los púlpitos en nuestros días. Las personas quieren añadir o quieren quitar cosas de la Escritura por temor a los hombres o por cualquier otra razón. Y nosotros no somos llamados a eso. Quiere el Señor guardarnos a nosotros en Iglesia Bíblica de la Ciudad de no ser esto, pero sabemos que en nuestros días eso es lo que ocurre. Citando a Martin Lloyd Jones acerca de esto, él ha dicho o dijo: sin lugar a dudas, todos los problemas en la iglesia hoy y todos los problemas del mundo se deben a una desviación de la autoridad de la palabra. Y esto es una clara verdad. Cuando nosotros analizamos cómo el mundo vive, evidentemente los problemas que tiene es por desviación de la palabra del Señor. Y si eso es en el mundo, imagínate una iglesia que diga ser columna y baluarte de la verdad, que haga totalmente lo contrario. Evidentemente tendría un problema enorme.
Esta es la razón de todos los problemas en la iglesia y en el mundo, el no considerar a la Biblia como la autoridad. Ahora, ¿qué implica, mis hermanos, que la Biblia sea autoritativa? ¿Qué implica que la Biblia es autoritativa? O sea, ¿qué significa esto? ¿A dónde nos lleva el asunto de que la Biblia es la autoridad? Bueno, que sin ella, mis hermanos, no habría luz. Sin la palabra autoritativa no habría luz. Isaías 8:20 ya lo leímos. Isaías 8:20 nos dice: a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a la palabra, es porque no hay para ellos amanecer. No habría luz sin la palabra del Señor. Otro hermano que me pueda acompañar leyéndome Salmo 119, 105, que seguramente todos se lo saben. El Salmo 119, 105, ¿qué nos dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es luz. Aquellos que no se sometan a la autoridad de las Escrituras, entonces no están en luz. ¿Están en qué entonces? En tinieblas. Así que la primera implicación es que aquellos que no estén sobre la autoridad de las Escrituras, bajo la autoridad de las Escrituras, alrededor de la autoridad de las Escrituras, se encuentran en tinieblas. Y esto entonces los lleva a una segunda situación, y es que terminarán sosteniendo falsedades, haciéndolas parecer como verdades, o reduciendo el contenido de las Escrituras para que sea más acorde a ellos, más a gusto a ellos. Y eso creo que Apocalipsis 22 es muy claro y certero con eso. Es un pasaje que nos habla de una manera contundente, que acabó de leer mi hermana Yacir, cuando nos dice que aquellos que intentan reducir o aquellos que intentan añadirle, sobre ellos vendrá la plaga y sus nombres no estarán en el libro de la vida, es decir, estarán en condenación. Ahora, mis hermanos, recordando lo que hizo Martín Lutero en esa ocasión, de sostener con firmeza lo que él creía de las Escrituras, después de haber dado esas declaraciones, la Iglesia romana manifestó lo siguiente. Concilio de Trento, en el 1546, ellos declararon lo siguiente: las Sagradas Escrituras, por tanto, y repito para que pronto no entendió lo que dije, la Iglesia Católica sostiene esto que voy a decir a continuación. ¿Sí? No estoy diciendo que esto es una verdad para nosotros, es una verdad para Roma. Las Sagradas Escrituras, por tanto, no son la única fuente de revelación que Dios haya dado a la Iglesia. A la par con las Escrituras está la tradición. A la par con la revelación escrita está la revelación oral. Dado esto, es imposible estar satisfecho con la Biblia solamente para la solución de todas las interrogantes relativas a los dogmas. Este fue el primer campo de controversia entre los teólogos católicos y los reformadores, mis hermanos. Que la Iglesia Católica dio esta declaración de que ya la Biblia no era la única norma, la única verdad absoluta, sino que a la par de ella estaba la tradición. ¿La tradición de quiénes? De todos los papas, la tradición de todos los líderes de la Iglesia, de cualquiera que dijera cualquier cosa que sonara en sus encíclicas papales, que son casi que una verdad absoluta. Bueno, para ellos es una verdad absoluta, y lo que digan ellos es lo que van a hacer. ¿Sabe qué se parece a ese juego que cuando niños nosotros jugamos? No sé si los niños de ahora alguna vez escucharon ese juego, pero era un juego que se llamaba el Rey Pide o el Rey Manda. Y en las fiestas lo hacen, normalmente las fiestas de niños. Entonces el Rey pide que se haga esto, y lo que diga el Rey, eso los niños tienen que hacerlo. Así que estas personas, como un rey manda en este juego, se levantan por encima como superiores a la misma iglesia, a la misma verdad de la Escritura incluso, y lo que ellos digan, eso se hay que hacerlo. Por eso, mis hermanos, esta declaración que hizo Francisco en estos días, o que se da a conocer en estos días, es algo que sabemos nosotros que se avecina a dificultad en cuanto a eso se trata. Porque de cierta manera, mis hermanos, era como si hubiera, para poderlo entender, era como si hubiera una especie de aliado en un asunto en particular. Es decir, ¿recuerdan ustedes cuando hicimos el plantón contra las cartillas? Allá habían de todos los grupos religiosos de la ciudad, católicos, evangélicos de tal concilio, de todos los grupos que sosteníamos la verdad de la familia. Bueno, si este señor dice esto y los católicos se someten a esa verdad, ellos ya no van a estar aliados con nosotros con eso. O sea,
sea que posiblemente cuando se levante en contra de esto, vamos a encontrar un grupo de personas mayor que van, bueno, de ese grupo que van a estar en contra de nuestras declaraciones. Eso para comenzar con una realidad, ¿no? Y si sumamos muchas más, pues se nos iría el resto de la noche y haríamos una vigilia acá. Mis hermanos, ninguna otra cosa como implicación. Hemos dicho que sin ellas no hay luz, hemos dicho que terminaremos sosteniendo falsedades en vez de verdades, pero también nosotros debemos como implicación sostener que ninguna otra cosa sea nuestra guía, nuestra autoridad, por más que esto suene espiritual o suene santo. Es un poco más larga esta implicación, pero quise ser claro con ella. Ninguna otra cosa sea nuestra guía, sea nuestra autoridad, por más que suene espiritual o santa, además de la palabra del Señor. Por más que usted nos vea aquí, ese hermano viene, se prepara, luce muy espiritual, hermano, haga como nos debería, esté allí con la escritura, atento a que lo que digamos acá es cierto, es verdad, no son las palabras nuestras, es la palabra de Dios las que tiene la autoridad. Y si el ministro, si el siervo del Señor que está ante un auditorio, está en un púlpito, está diciendo el contenido real, verdadero de las escrituras, entonces es verdad lo que está diciendo. Si no, es totalmente mentiroso. Mis hermanos, también podemos decir que es toda la escritura, toda completamente nuestra autoridad. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 nos dice, segunda carta a Timoteo 3:16 nos dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Mis hermanos, el término que aquí dice inspirado es el término theopneustos, que significa respirado por Dios. Es el aliento, aquel aliento con el que Dios sopló sobre aquel objeto o esa forma de barro que Dios hizo al hombre y que sopló su aliento de vida. El texto nos está diciendo que la escritura es su aliento, es lo que Dios respira. Eso es la escritura, por eso tiene la posibilidad de dar vida. Algunos hoy dicen, así dice el Señor, y lo que dicen son mentiras, porque no es la palabra viva del Señor, sino que son falsedades. Mis hermanos, no son nuestros sermones, no es el catecismo, no son las confesiones de fe, la palabra autoritativa de Dios, por más que algunos la quieran hacer parecer así. No, solamente es la Biblia la autoridad absoluta, solamente las escrituras. Y mis hermanos, también podemos decir que la Biblia o que esta autoridad de las escrituras es la que define y la que produce lo bueno. Esta define y produce lo bueno. Miren cómo termina diciendo el texto de 2 Timoteo 3. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esta escritura es la que equipa y produce en cualquier persona que él haga una buena obra. Es la escritura la que puede hacer esto. Y después, mis hermanos, de ver lo que significa la autoridad y de ver las implicaciones, la pregunta que deberíamos hacernos es entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con todo esto que hemos visto? Bueno, hermano, yo quisiera leer la primera tesis del pastor Miguel Núñez en su libro Las 95 tesis para la iglesia de hoy, que nos sirvan como nos ayuden en la conclusión, que nos dice: sola escritura, es decir, la escritura solamente, es el principio sobre el cual la iglesia evangélica de hoy en nuestra región se levanta o se cae. En la época de Lutero, el punto focal de la discusión giró en torno a la doctrina de la justificación por la fe, debido a que la iglesia de Roma había incurrido en la venta de las indulgencias o el perdón del pecado a cambio de dinero. En nuestros días, la controversia gira en torno a si vamos a enseñar lo que Dios ha revelado en su palabra o vamos a enseñar un número incontable de revelaciones doctrinales extrabíblicas que no tienen su asidero en la palabra de Dios. A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a la palabra, es porque no habrá para ellos amanecer. Isaías 8:20. Esas fueron las palabras del profeta Isaías para la gente de su generación y tienen que volver a ser las palabras de los predicadores de nuestra región. En esta ocasión, para el pueblo de Dios, tenemos que regresar a la única fuente de autoridad
Y queremos hacerte una invitación a que puedas revisar cada enseñanza y cada predicación, cada cosa que leas a la luz de la palabra de Dios, de tal manera que puedas concluir si realmente es algo que Dios ha traído para su pueblo o si esto es algo que un falso maestro o un falso profeta está trayendo con la intención de desviar al pueblo de Dios de la centralidad del Evangelio. Habiendo leído esto, mis hermanos, quiero concluir de la siguiente manera. Hermano, mirándote a tu propia vida, examínate a la luz de la autoridad de las Escrituras y no según tu propia inteligencia. Examínate a la luz de la Escritura y no según tu propia inteligencia o la inteligencia de otros. Amados hermanos, no son nuestras declaraciones o las declaraciones de otros los que son la palabra autoritativa, es la palabra de Dios, la única autoridad. Amada iglesia, examina a tus predicadores. Te lo rogamos con un celo santo. Alejandro, Ángel, Juan Camilo y aún los directores de servicio que han estado, como nuestro hermano Wolfram el día de hoy. Hermanos nuestros, por favor, examinen a sus predicadores y que estos estén sujetos a esta autoridad. Iglesia, que nosotros podamos estar sostenidos en esta autoridad y descansar en que aún estos predicadores lo que buscan al hablar de ella es tu bien y tu propósito, que nosotros seamos conducidos cada día a ser más como Cristo. Que toda nuestra vida, mis hermanos, decisiones, prédicas, enseñanzas, declaraciones, sean conformes a esta autoridad. Quisiera entonces que de manera concluyente leamos todos juntos lo que nos dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Nos dice la palabra de nuestro Señor. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a qué? Las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a qué? A las Escrituras. Mis hermanos, que tu palabra, que tus dichos, que tu caminar, que la predicación, que cualquier cosa de tu vida sea como Pablo aquí les habla a los corintios, conforme a las Escrituras. Que el Señor nos ayude a que seamos columna y sostén de la verdad. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia para con nosotros al proveernos de tu palabra, Señor. Por más declaraciones mentirosas que anuncie el mundo, Señor, nosotros queremos ser fieles a ti, sosteniendo, Señor, tu palabra como nuestra autoridad. Señor, que esto de llamarnos iglesia bíblica no sea en vano, Señor, porque no es como ha sido concebido, como tú lo has puesto en nuestros corazones, sino que queremos, Señor, ser bíblicos en todas nuestras decisiones, nuestro actuar, nuestras enseñanzas, nuestras predicaciones. Pero también pensar, Señor, que aun cuando esta ciudad pudiera estar pensando en declaraciones, Señor, magníficas o que suenen bonitas, Señor, nosotros podamos dar a esta ciudad la declaración verdadera de tu palabra, Señor. Pero bendito Dios, también ayúdanos a nosotros como iglesia local, a que tu palabra sea para nosotros también esta autoridad, a que aún en aconsejar, a un Señor en cualquier acto de querer, Señor, aplicar disciplina, o en sermones, o en compartir, Señor, o en cualquier cosa que hagamos, Señor, sea tu palabra la que nos insta, la que nos invita a actuar y que nos dé los lineamientos de cómo deberíamos tomar esas decisiones. Amado Señor, guíanos, dirígenos siempre como tu iglesia, pero también, Señor, como tus hijos. Ayúdanos a todos y cada uno de nosotros, Señor, a que podamos siempre estar sostenidos en tu palabra, que es nuestra autoridad. Y también te ruego, Señor, para que aquellos que están lejos, aquellos, Señor, que no conocen de ti, que han vivido vidas, Señor, lejos de tu verdad, de tu palabra, Señor, tú les concedas lo que un día nos concediste a nosotros, el poder tener oídos para oír de tu palabra y el poder tener, Señor, en nuestros corazones disposición a la obediencia de tu palabra, Señor. Condúcelos con tu palabra a Cristo nuestro Señor. Te lo rogamos, oh bendito Dios. También te rogamos, Señor, que tú nos puedas llevar con bien a los que nos encontramos acá y cimentarnos en tu palabra, al igual que aquellos que están en la transmisión, Señor.
Todo esto te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.